Antes de comenzar con mi conferencia, quiero dar un especial agradecimiento por la acogida que la Universidad de Santiago de Compostela nos ha dado a todo el grupo de profesores y de investigadores que hemos venido a exponer nuestros trabajos y nuestros resultados de investigación aquí en el segundo simposio internacional de Derecho Actual. Especial saludo y especial agradecimiento también al cuerpo de profesores, al grupo de organizadores, al comité científico que ha tenido a bien hablar nuestras conferencias. La conferencia sobre la que hemos trabajado para este simposio es sobre una relación que no es nueva, es la relación sobre el Estado y mercado, sobre la política y la economía, que siempre ha sido una relación problemática, ¿no? Y por eso hemos planteado nuestro trabajo a la luz de la teoría normativa en el escenario de la globalización, teniendo como puntos de referencia principalmente las realidades estadounidenses, la Unión Soviética, en tiempos de la Guerra Fría. Hemos tenido también como punto de referencia las realidades chinas y de manera tangencial, pues un poco haciendo referencia a la realidad europea, centroamericana, africana, si se quiere. También a algunos otros escenarios, pero que irán a ser tratados más en detalle en la conferencia completa. Economía, la ética puesta contra la pared es el nombre que le hemos dado a nuestra conferencia, que trabaja sobre un problema que tiene que ver con las grandes inequidades, con las grandes desigualdades que se han generado a nivel mundial, todas generadas porque la globalización ha sido un escenario, sobre todo el último periodo de la globalización, que es al que nosotros nos referimos y no a otros, centrada en los países más desarrollados, con un más alto nivel de desarrollo y excluyente de los menos favorecidos. Ha sido una globalización que no ha diferenciado las necesidades de cada población a nivel mundial, de cada cultura, de cada grupo étnico, ha incumplido las agendas públicas que se han propuesto desde los organismos supranacionales, ha creado una desesperanza generalizada, un temor y un pesimismo globalizado sin precedentes y por supuesto unas nefastas consecuencias de las que hoy todo el tiempo se habla a nivel ecológico y a nivel ambiental. Hemos tenido en cuenta diferentes variables, pero partimos de dos expresadas por McLuhan, como son el desarrollo de las nuevas tecnologías y los avances exponenciales en los medios electrónicos como factores determinantes en este nacimiento de estas nuevas formas de globalización. ¿Qué debe hacer el Estado? O más bien, ¿qué puede hacer el Estado? Como se preguntaba Peter Drucker a finales de los años 80. ¿Cuál es el futuro de los Estados? ¿Qué papel juega la ética? ¿Podemos hoy hablar de una ética mundializada? Son preguntas que debemos responder. Trabajamos sobre una hipótesis y es que definitivamente la economía se ha sobrepuesto sobre la política. ¿Esto qué quiere decir? Que las condiciones del orden mundial ya no están determinadas más por la política, sino que son los escenarios económicos donde se crean todas las condiciones para el ordenamiento mundial. Por lo tanto, si decimos que es la economía la que sobrepone sus valores y sobrepone sus principios para el ordenamiento mundial, luego continuamos con nuestra hipótesis afirmando que es la economía, y es la economía de tipo liberal o de tipo neoliberal la que ha puesto las condiciones. Bueno, en principio, ¿cómo entendemos la globalización? Creo que todos tenemos una idea clara de qué es la globalización. Digamos que hay tres periodos de la historia en los cuales se divide la globalización. Yo diría que hay más periodos de la historia. Yo creo que cada momento, desde la aparición de las civilizaciones, ha sido un momento que podríamos llamar de globalización, en el cual se rompen las fronteras, que hay más tráfico de comercio, que hay más, como dice Giddens, intensificación de las relaciones sociales a escala, digamos, mucho mayor que a nivel, digamos, tribal o que a nivel estatal. Aquí entonces lo que planteamos nosotros es que, en definitiva, entonces, como
son los escenarios internacionales los que cobran protagonismo en la globalización. El Estado parece estar perdiendo sus propias responsabilidades y pasamos de una justicia nacional a una justicia internacional que está centrada toda su atención en los derechos humanos, especialmente en problemas que tienen que ver con el genocidio, el terrorismo, la persecución política, la persecución religiosa, la persecución étnica, y la ética hace presencia básicamente en la protección de los más débiles, en la protección de las minorías, en el fomento de la libertad y la autonomía de los individuos, llamando la atención sobre la responsabilidad social de los estados y sobre todo de los organismos compuestos por estados a nivel internacional, sobre la autoridad como conjugada con democracia. La ética hace especial énfasis en los estados pluralistas y el respeto al pasado y a la historia de los pueblos y al cuidado del medio ambiente. Laudato Si del Papa Francisco, ahora que el Papa Francisco ha hecho su recorrido por Colombia, nos recuerda la importancia ética que tenemos que tener presente desde las funciones administrativas de las alcaldías de los pueblos con respecto al tema del medio ambiente. La historia de los dilemas que se plantean a nivel moral, a nivel ético, en la relación ética-política, es la historia misma de nuestra historia reciente, de la historia del siglo XX, especialmente la historia que se viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo he traído diferentes casos para identificar esta situación. El primer caso que quiero recordar es que resultó muy simbólico para esta tensión, fue el enfrentamiento que se dio en Lake Placid en los años 80 en los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que Estados Unidos en el último minuto gana el juego de hockey frente a los Estados Unidos. A ese juego se le dio todo un tinte político y finalmente lo interpretaron en el ambiente y en el escenario de la vida cotidiana estadounidense y soviética como el triunfo mismo del capitalismo. A partir de allí se hicieron muchas reflexiones sobre los problemas y finalmente se quiso reflejar en ese juego de Estados Unidos y la Unión Soviética los grandes problemas que existían en los años 80, especialmente con el tema del petróleo, con los altísimos precios, con el gasto de defensa que se habían encaminado a estas grandes potencias y la recesión económica que se venía ya presentando desde la década anterior. Básicamente el enfrentamiento de los Juegos Olímpicos de Invierno también nos trasladó a la mente de todos los asistentes el enfrentamiento entre los valores capitalistas y los valores comunistas. Y así desde ese tiempo se hizo mucho énfasis en el sueño americano, en la forma como Estados Unidos podía responder a las expectativas que los ciudadanos tenían en el mundo con respecto a la calidad de vida y al bienestar de la sociedad. También hay otras señales como el caso de Kaiser Steel en California, que es una fábrica que cierra básicamente por las reglas que va imponiendo China a los Estados Unidos en términos de producción, en abaratamiento de costos y en capacidad de responder a las expectativas que las empresas norteamericanas ya no respondían. Deng Xiaoping es otro actor muy importante, junto con Boris Yeltsin en la Unión Soviética. Deng Xiaoping entendió que la combinación entre capitalismo y comunismo era muy interesante y que de no afrontar su economía un modelo capitalista, la sociedad china tendría que sucumbir como había sucumbido la Unión Soviética. Boris Yeltsin hizo lo propio, digamos a su manera, en el escenario soviético. Aquí otro problema que surgió fue de la incapacidad de los gobiernos de percibir los cambios que se iban dando luego de los años 70. Digamos que lo que hemos analizado es que después de la Segunda Guerra Mundial viene como una especie de prosperidad más o menos sostenida hasta los años 70
y muchos de los gobiernos, especialmente los gobiernos populistas, pensaron que las cosas iban a ir bien económicamente siempre para los estados, y muchos de ellos no plantearon la pregunta importantísima que se dio durante un tiempo sobre la capacidad que tenían las respuestas de las expectativas de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando la capacidad de respuesta tiene las expectativas de los ciudadanos frente a la capacidad de respuesta, parece seguir en crecimiento. La cosa es que definitivamente los gobiernos populistas especialmente sostuvieron una forma de pensar independientemente de las nuevas realidades, de las crisis económicas, de la desaceleración económica. Por eso es que en ciencia política nos preguntamos especialmente durante los años 80 y 90, ¿cuál es el tamaño del Estado? Es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado? Finalmente la conclusión fue que los Estados solo podían responder indelegablemente a la justicia, a la seguridad y a la subsidiariedad de los Estados. Aquí a manera de conclusión, y más que de conclusión, es se abren las posibilidades a nuevas investigaciones o investigaciones permanentes, sobre todo a nivel de la perspectiva sobre los estados. ¿Cuál es el futuro de los estados? ¿Los estados van a ser entidades más grandes o más pequeñas? ¿Se afianzará el concepto de estado? Por lo menos el concepto de soberanía y todos los conceptos asociados al concepto de Estado tienen que ser replanteados, tanto la territorialidad, el concepto mismo de ciudadano, de población, el concepto de gobierno en los nuevos tiempos tiene que ser replanteado. Y tiene que ser replanteado a la luz de las nuevas realidades, el uso legítimo de la violencia. Todos estos son elementos que tienen que ser vistos a la luz del nuevo escenario internacional. La pregunta es si los estados son demasiado grandes o demasiado pequeños. Probablemente sean demasiado pequeños para responder a los grandes retos que se plantea la globalización en la actualidad, o sean demasiado grandes cuando no se asumen esas problemáticas. Algunos gobernantes, el gobierno simplemente del Estado les ha quedado grande, probablemente porque han puesto la espalda frente a la nueva realidad internacional. ¿Se ha reducido el poder del Estado? Por supuesto que sí. ¿Se ha reducido las responsabilidades del Estado? Por supuesto que sí. Hay que mirar en tono normativo cuáles son las nuevas responsabilidades del Estado, a qué tiene que darle frente y a qué tiene que darle respuesta. El dominio del mercado se impone, el mercado impone sus leyes, el conocimiento parece ser la herramienta fundamental para la defensa, para el bienestar de la sociedad contemporánea, y la incertidumbre parece ser una constante en cada uno de los momentos históricos que estamos viviendo. Muchas gracias.